tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Parece que se ha instaurado la moda entre los dictadores y líderes populistas de izquierda de exigir disculpas a España por lo que pasó hace más de 500 años por el descubrimiento de América. Curioso también que 5 siglos después se trate de juzgar el pasado con los baremos y con los valores del presente y que la demanda venga orquestada por la hipocresía y el cinismo de estos pseudolíderes que, lejos de lo que predican de forma sistemática y racista, siguen hoy discriminando a los indígenas y castigando a sus propios pueblos, secuestrando sus libertades más básicas, como invasores de un trono que no les pertenece. Honestamente, escuchar al paquidermo con banda presidencial de Maduro o a la marioneta castrista de Díaz-Canel sumarse al trino del presidente mexicano AMLO pidiendo al rey Felipe VI que haga un relato de agravios y que pida perdón a los pueblos originarios por la conquista, tiene una suerte de bemoles, solo comparable con su desfachatez que maquiaveliza este evento de la historia con fines totalmente políticos y populistas. Porque promover la identidad indigenista comienza por reconocer en primera persona el desprecio que en sus propios países han hecho durante siglos a una mayoría de población indígena que se ve representada por una minoría de blancos y cuanto más rubios mejor, no alimentando la leyenda negra de un pasaje de nuestra historia y legado cultural que además hubiera sido imposible sin la colaboración de los pueblos indígenas como los chaltecas o los chomilcas, que se veían masacrados por los aztecas. ¿Que hubo abusos y ambición en la conquista? Pues sí, claro, lo hubo. Pero la gran pregunta es, ¿qué ha hecho la civilización desde hace 10.000 años? Los sumarios, acadios, egipcios, griegos, fenicios, romanos, sajones, árabes, los portugueses, españoles, holandeses, franceses, ingleses y norteamericanos. ¿Decretamos la condena al fuego eterno y a la destrucción de los imperios y civilizaciones modernas por lo que hicieron siglos atrás? Porque siguiendo la tesis de AMLO y de su corte de zurdos, España debería exigir perdón a Italia como sucesora de Roma, el asalto a Numancia o a Francia por la invasión napoleónica. ¿Nos hemos vuelto locos? Quizás sí, porque basta ver al Papa Francisco sobando el lomo de estos dictadores de izquierda y ateos con quien comulga doctrina pidiendo perdón por la evangelización, sin hacerlo siquiera por las atrocidades cometidas por estos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. Esto supera cualquier estómago y cualquier razón. Comenzamos. Bueno, pues este programa sería absolutamente imposible sin la presencia de mi invitado. Está con nosotros el gran César Vidal, escritor, conductor del programa radial La Voz, doctor de Derecho, Teología, Filosofía. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, es un placer estar aquí. A ver, este programa está para sacar palomitas y ponernos a mirarlo desde el sillón. ¿Cómo se puede tener la desfachatez, estos individuos concretamente, de pedir disculpas 500 años después por lo que yo comentaba, por algo que ellos hacen sistemáticamente en el día de hoy? Fundamentalmente porque esto es una manera de instrumentalizar la historia. Es decir, yo creo que es insostenible la leyenda negra por un lado y es insostenible la leyenda blanca. Es decir, pretender que los españoles llegaron a América a repartir caramelos a los indígenas es absurdo. Claro que hubo atrocidades en la conquista y aparecen en las propias fuentes españolas. Pero lo que no puedes hacer es instrumentalizar eso de cara al presente. Y eso tiene paralelos también aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tenemos la teoría crítica de la raza que pretende que, por ejemplo, hay que discriminar a la población blanca porque supuestamente Estados Unidos se independizó de Inglaterra simplemente para tener esclavos, lo cual es falso. Históricamente tampoco se sostiene, pero de nuevo tiene una instrumentalización política. Yo creo que en el caso de Maduro, si quiere buscar casos de atrocidades más cercanos, bueno, podría recordar a Simón Bolívar, que en un momento determinado ordenó fusilar a todos los prisioneros de guerra o ciertas ciudades las entregó durante días a la soldadesca para que violaran a las mujeres que hubiera, para que saquearan, y a nadie se le ocurre exigir a Maduro que pida perdón por lo que pudo hacer en un momento determinado Simón Bolívar. Pero el problema es que además esto es desviar la situación actual.
Es decir, yo creo que en estos momentos el problema de Venezuela no es lo que pasara con la conquista española, que fue bastante menos traumática que, por ejemplo, en México o en el Perú. Esa es la realidad. El problema de Venezuela ahora mismo es una dictadura que lleva prolongándose décadas y que ha llevado a una situación absolutamente intolerable a la población hace muchos años. El problema de México no es la conquista española de hace 500 años. El problema de México, por ejemplo, es que sigue siendo un país donde existe un enorme racismo, donde la población indígena, incluso después de la Revolución Mexicana, en términos legales era menor de edad, es decir, tenía la limitación para actuar en el derecho civil igual que tenía un niño, y esas situaciones pues no se han corregido. Y a mí me parece que eso es enormemente importante. Sobre el Papa Francisco ya hablaremos. Vamos a hablar ahora. ¿Qué te parece, César, si recordamos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Envió una carta de manera respetuosa y empiezan los ataques. Programas de radio, de televisión en España, burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia. Les faltó humildad. ¿De nuestra propuesta? Miren, no voy a decirles nada, vamos a dejar que sea el expresidente Aznar quien le conteste. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, para mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Bueno, ni usted ni muchas de las personas que creemos que esto es una aberración 5 siglos después y más después de cómo se ha marcado la historia. No, y López Obrador, que además es una persona que ni siquiera puedes decir que tenga sangre indígena, que venga de sangre mexicana, tiene 2 generaciones, o sea, es un descendiente muy reciente de españoles, es decir, se está apuntando a una historia que en absoluto es la suya. Yo insisto en que esto simplemente es una manipulación. Sí, claro. Es decir, López Obrador es un personaje que en términos generales lo está haciendo muy mal, sin entrar en consideraciones ideológicas, en términos de puro gobierno lo está haciendo muy mal, que no tiene propuestas, que ha desilusionado enormemente al electorado mexicano y las últimas elecciones locales son una prueba muy clara. Bueno, pues decidimos levantar la bandera del cura Hidalgo a estas alturas, ¿no? Lo cual a mí me parece ridículo, porque insisto, aquí siempre hay una selección. Es decir, nunca estamos utilizando la historia en un sentido neutro de estudio, de incluso extraer las lecciones que se pueden sacar de la historia. No, aquí estamos utilizando una parte sesgada de la historia a beneficio propio. Y eso es Hugo Chávez, eso ha sido en un momento determinado Fidel Castro, eso es López Obrador o eso es el Papa Francisco. Imagínate estas imágenes que estamos viendo, que sí forman parte de la ficción, pero ¿qué pasaría si todos los descendientes de esas tribus indígenas que fueron masacradas por los mayas o por los aztecas exigieran ahora, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador que una parte de la población pida disculpas a otra? Sería complicado porque además hay etnias que han desaparecido en el curso de estos siglos, o sea, esto iba a ser muy complicado. No, pero lo que no es complicado es que ellos se crían y Dios los junta. Creo que era así más o menos el dicho, porque Nicolás Maduro, que no puede perderse obviamente cuando hay cualquier sesgado, meterse en el tema, pues ha dicho lo siguiente. A estas tierras latinoamericanas caribeñas es lo que no quiere ver José María Aznar en su visión obcecadamente colonialista, racista. Tiene que España hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español contra los pueblos de la América.
tiene que hacer un gran reconocimiento y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe, de toda América, por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos y nuestras abuelas. Serían los suyos, porque los míos se quedaron en España. Sí. O sea, los de la conquista seguramente fueron sus abuelos, porque además, ¿qué hace este burro hablando de orejas con lo que tiene en su país? Bueno, esto a mí me parece obvio, pero creo que lo que tú dices es bastante claro. Es decir, mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni cosa parecida estuvieron en América. En todo caso, desde luego, y en el caso de López Obrador tampoco, porque si es que viene de una familia española de hace muy pocas generaciones, pero en cualquier caso, Maduro a lo mejor tiene algo de una sangre española que se dedicó a explotar a los indios. Puede ser el caso. Muy remota, ¿eh? Pero sí, seguramente tampoco mucha, pero no es el caso tuyo o es el caso mío, ni siquiera es el caso de López Obrador. Ahora, aquí hay otro caso que a mí es el que más me hierve la sangre, César, ahora hablando totalmente en serio, que es el del Papa Francisco. O sea, un Papa que, como yo digo, a veces con resaca logra después de días condenar ciertas cosas, pero que abiertamente no ha condenado ninguno de los crímenes ni de Maduro, ni de Díaz-Canel, ni de Ortega. ¿Cómo es posible que pida ahora disculpas en nombre de la Iglesia? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. No cabe la menor duda de que la Iglesia Católica es la gran legitimadora de la conquista. Hay un fraile que acompaña a Cortés que le dice a Cortés que matar indígenas es una obra meritoria para el cielo. Eso es indudable. Ahora bien, yo creo, primero, y esto me parece bastante claro, que el Papa, si quiere pedir perdón, tiene cuestiones mucho más cercanas para hacerlo. Ayer se presentó en Francia el informe Sauvé. El informe Sauvé, que se presentó ayer en Francia, indica que ha habido más de 330.000 niños abusados sexualmente en Francia por clérigos católicos. Y en estos más de 330.000 víctimas, es una cifra escalofriante. Yo quisiera saber, bueno, las víctimas hay algunas que se han muerto, pero llegó a haber hasta algún sacerdote que violó a más de 63 criaturas. Claro, y criaturas lo ocultaban y lo cambiaban de parroquia. A nadie se le entregó a la justicia. Bueno, pues si el Papa quiere pedir perdón por algo cercano, está eso. Pero luego yo creo que hay otro elemento que hay que conocerlo, y es que el Papa es un entusiasta de la dictadura cubana. Claro. Y es un entusiasta de otras dictaduras. Yo me he permitido traerte un libro que espero que la cámara lo pueda captar. Sí. Es un libro que se titula Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. El libro contiene las homilías de Juan Pablo II en un viaje a Cuba, los discursos de Fidel Castro, nada de eso tiene interés. Pero tiene más de 60 páginas de introducción, donde la persona que escribe esa introducción dice que la culpa de los problemas de Cuba la tiene el bloqueo de Estados Unidos, que Fidel Castro tiene un concepto de los derechos humanos que es exactamente el mismo concepto de los derechos humanos de la Iglesia Católica, que la dictadura cubana, salvo en el tema de que no cree en Dios, es el régimen que más se parece a la doctrina social de la Iglesia Católica, y que desde luego bajo ningún concepto Cuba se puede abrir al capitalismo o cosa parecida. El autor de ese prólogo es un señor que entonces se llamaba... Miren, yo recuperaba nuevamente mi brújula, porque estos últimos programas me hacen tenerla encima de la mesa, porque yo creo que hemos perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Esto fue lo que dijo el Papa. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Era Monseñor Rogelio Cabrera, leyendo la carta del Papa, es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Sigo insistiendo, porque ese libro que tú nos has traído es una joya. Libro es una joya. Aquí Bergoglio, por ejemplo, comenta que los problemas que tiene Cuba se deben al genocidio, y utiliza la palabra genocidio, del embargo. Dice que efectivamente los problemas vienen del genocidio y la asfixia económica
que el embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962 provoca en la isla. O, por ejemplo, comenta cómo la visión de los derechos humanos de Fidel Castro efectivamente es la visión de los derechos humanos de la Iglesia Católica. O comenta que Fidel Castro sabe que tiene en la Iglesia Católica un aliado. Es decir, yo sinceramente creo que hay que leer este libro. Total son 61 páginas porque no tiene en absoluto desperdicio alguno. Te ayuda a entender muchísimo la posición del Papa. Por ejemplo, en las revueltas de Cuba, que nosotros lo comentamos, era absolutamente impresionante ver a los curas salir y arriesgarse a salir acompañando al pueblo y ver a ese Papa que no hizo ninguna declaración en aquel momento. Por supuesto, apoyando al pueblo en cubano. absoluto. Bueno, hay cosas tremendas, como por ejemplo el hecho de la forma, fíjense en lo siguiente, dice el pontífice, hablando de Juan Pablo II, coincide con lo predicado por el gobierno cubano, especialmente en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza y a las aspiraciones de globalización de la solidaridad humana. Y, desde luego, insisto, leer este prólogo es algo verdaderamente tremendo. Por ejemplo, otra cita dice: sus dos pensamientos, el de Juan Pablo II y el de dictador Castro, confluyen en el tratamiento de importantes cuestiones del mundo de hoy y ello nos satisface grandemente. No. Esto es algo verdaderamente tremendo. Yo creo que es uno de los panfletos más favorables a la dictadura castrista que se ha escrito, solo que pasa que esto quien lo escribió es el actual Papa. Exactamente, en aquel momento era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el señor Bergoglio. Pero bueno, hay otro tema que yo estaba comentando y es las bases para, aparte de sacarlo de contexto y de esa política populista, las bases en las que hacen este tipo de declaraciones, como decía Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, cuando México es un país... Y me duele decirlo, porque tengo muchos amigos mexicanos, pero es la realidad. O sea, si los indígenas en México están despreciados, los indígenas en México están totalmente considerados ciudadanos de cuarto nivel. Y la prueba la tienes que, siendo una mayoría en el país, esa minoría de blancos rubios con ojos azules son los que toman la televisión, por ejemplo. Yo les invito a que ustedes vean una telenovela y me contesten si esos personajes de esa telenovela, que normalmente son argentinos, cubanos, españoles, etcétera, representan lo que uno ve por las calles de Ciudad de México. Bueno, pero eso pasa, vamos a ver, el fenómeno de los indígenas, que es algo muy grave en distintos países de Hispanoamérica, explica que al final un Castillo llegue al poder en Perú, explica que un Evo Morales llegue en Bolivia, etcétera, porque yo, y me da un inmenso dolor tener que decirlo, no conozco sociedades más racistas que las de Hispanoamérica. Y efectivamente cuando tú practicas esa política, bueno, pues tú vas creando un malestar que finalmente acaba estallando y que lleva a la gente en la peor dirección. Aparte hay otra cosa, si hace 500 años ocurrió esto de la forma que se cuenta, ¿por qué no mejorarlo en 4 siglos y medio? Bueno, lo podrían haber mejorado por lo menos en 2 siglos, ¿no? Bueno, 500 años, 50. No, yo creo que no se ha mejorado, es decir, creo que es una situación que sigue. Yo recuerdo en las últimas elecciones peruanas que yo anuncié con semanas de antelación quién pasaba la segunda vuelta, quién iba a ganar en la primera vuelta. Y cuando a mí me llamaba gente de Perú, y generalmente blanquitos además, de partidos políticos que competían en las elecciones, de las instituciones, y yo les decía, vais a tener a Castillo, me decían, no, eso es imposible, nadie va a votar aquí a los indios porque ya están desengañados con Ollanta Humala. Y yo decía, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ya veréis cómo vais a tener a Keiko y vais a tener a Castillo. Y efectivamente es lo que sucedió. Y sigue existiendo esa élite. O sea, a mí que no me diga, por ejemplo, que las Miss Mundo venezolanas se parecen a Maduro. O sea, es que no es así. Es decir, incluso el patrón de belleza que aparece en los países de Hispanoamérica generalmente no es un patrón ni mulato, ni mestizo, ni indígena, ni cosa que se le parezca. Esa es una realidad. Pero está bien, vivimos en una sociedad globalizada, a mí no me parece las mal. críticas es lo que está mal. O sea, remontarse a eso sin sacar lo positivo que también existió. Bueno, pero el problema es que aquí hay una utilización de la carta racial a veces histórica, simplemente para subvertir esa sociedad. Es decir, pretender que Estados Unidos, que se libera del yugo
colonial inglés, fundamentalmente porque no quieren pagar más impuestos, y eso además está clarísimamente establecido. Bueno, pues aquí se sublevaron para tener esclavos, es una absoluta estupidez, porque en ese momento Inglaterra todavía mantenía la esclavitud. No había que separarse de Inglaterra si lo que querían era tener esclavos. Es estúpido retorcer la historia de la guerra civil en este país, pero tú sabes que en España también la historia de la guerra civil se sigue retorciendo en una dirección muy concreta. Las famosas memorias históricas. Efectivamente, y finalmente lo que se intenta es retorcer la realidad en una dirección y falsear la historia. En Perú, por ejemplo, la gente joven no sabe lo que fue Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso fue un flagelo maoísta y terrorista, pero la mayoría de la gente no sabe lo que fue Sendero Luminoso en las nuevas generaciones, porque la historia se les está torciendo. Y eso permite crear una disensión social que también lamentablemente vive este país. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque en este momento en el que estamos viendo esas manos negras que mueven los hilos de la política internacional, ¿tú no crees que este tipo de movimiento, resurgimiento indigenista, tiene además como concepto poder manejar de una forma más fácil las cuerdas de esas marionetas? Eso no tiene ninguna duda, y de hecho, de nuevo, el Papa Francisco es una prueba indiscutible. Cualquiera que lea el documento con el que acaba el Sínodo de la Amazonía está defendiendo claramente utilizar a los indígenas como un elemento subversivo en Hispanoamérica. Y lo está haciendo además de una manera que